Hace 110 años, el Titanic, el famoso barco que realizó su viaje inaugural en 1912, chocó accidentalmente contra un iceberg y se hundió, llevándose consigo numerosas vidas. En este video exploraremos cosas muy aterradoras e inquietantes sobre el Titanic que la mayoría de la gente desconoce. Desde predicciones misteriosas hasta teorías científicas, descubrirás detalles sorprendentes sobre este trágico suceso. Si te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles, déjanos un pulgar arriba, suscríbete y acompáñanos en este viaje de aventuras. 10. La predicción de la fatalidad. Hay dos obras especialmente notables de autores que trataron sobre el hundimiento de barcos en el Atlántico. La primera, escrita por W.T. Stead en 1886, relata la historia de un marinero preocupado por la insuficiente cantidad de botes salvavidas a bordo de un barco sin nombre, similar al Titanic. Increíblemente, W.T. Stead murió en el Titanic en 1912, añadiendo un elemento espeluznante a su relato. La segunda obra es El naufragio del Titán, de Morgan Robertson, escrita en 1898. En esta novela, un barco ficticio llamado Titán choca con un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde. Las similitudes entre esta novela y el desastre del Titanic son asombrosas. Ambos barcos eran considerados insumergibles, ambos chocaron con un iceberg en abril, y ambos tenían una insuficiente cantidad de botes salvavidas. Estas predicciones literarias han dejado a muchos perplejos y preguntándose si los autores tenían alguna habilidad de clarividencia. 9. ¿Es la Luna culpable del hundimiento del Titanic? Los astrónomos han planteado la teoría de que la rara constelación de la Luna con la Tierra pudo haber causado una marea inusualmente alta que llevó numerosos icebergs a la ruta del Titanic. Este fenómeno ocurrió 3 meses antes del desastre, el 4 de enero de 1912, y pudo haber sido un factor crucial en el fatídico encuentro del Titanic con el iceberg. El capitán Edward Smith fue criticado por no reducir la velocidad del barco a pesar de las advertencias sobre la presencia de icebergs. La combinación de estas circunstancias puede haber sido decisiva en el destino del Titanic. La teoría de que la posición de la Luna contribuyó al desastre añade una capa adicional de intriga al ya complejo evento. 8. El último menú del Titanic fue subastado. El menú del último día a bordo del Titanic, que incluía carne salada y cerveza de Múnich, fue llevado por un pasajero de primera clase en el bote del dinero. Este menú, fechado el 14 de abril de 1912, se vendió por $88.000 en una subasta, reflejando el valor histórico y la curiosidad por los detalles del viaje final del Titanic. El bote del dinero llevaba solo 12 personas, aunque podía llevar 40, lo que resalta la desigualdad en las oportunidades de supervivencia durante el desastre. Este evento muestra cómo, incluso en tiempos de crisis, las diferencias de clase y poder pueden influir significativamente en la suerte de las personas. 7. ¿Se hundió el Titanic por una ilusión óptica? Los analistas de Meteo France sugieren que una ilusión óptica conocida como Fata Morgana pudo haber dificultado la visión del iceberg, a pesar de las óptimas condiciones meteorológicas. Este fenómeno, que ocurre en regiones polares, crea espejismos que distorsionan la percepción visual y podría haber jugado un papel crucial en la tragedia. La Fata Morgana puede hacer que objetos distantes parezcan más cercanos o más lejanos de lo que realmente están, lo que podría haber confundido a los vigías del Titanic. Esta teoría sugiere que, aunque las condiciones meteorológicas eran claras, los efectos visuales engañosos pueden haber sido fatales. 6. Se subastarán 5.000 objetos del Titanic. En el centenario del hundimiento del Titanic se subastaron 5.000 objetos, incluidos una taza de porcelana y un reloj de chaleco, con un valor total estimado de $189 millones. Estos objetos recuperados del naufragio son testimonios valiosos de la vida a bordo y de las historias personales de los pasajeros. Sin embargo, los microbios que comen hierro están acabando con los restos del Titanic y pronto no quedará nada del propio barco. La subasta de estos objetos no solo preserva su historia,
sino que también permite que las futuras generaciones comprendan mejor el impacto de este trágico evento. 5. Reencarnación de un pasajero del Titanic. Un ingeniero jubilado insistió en que era la reencarnación de Alfred Picot, un pasajero que murió en el Titanic. A pesar de las investigaciones que mostraron inexactitudes en sus recuerdos, esta historia intrigante añade un elemento de misterio y especulación sobre la tragedia. El ingeniero tuvo visiones de ser llevado por su madre a un barco que posteriormente se hundió y creyó recordar su nombre comenzando con A y terminando con B. Aunque su historia fue desmentida, sigue siendo una fascinante teoría de reencarnación que muestra cómo el desastre del Titanic continúa resonando en la imaginación de las personas. 4. Novela que predijo el desastre del Titanic. La novela El naufragio del Titán, de Morgan Robertson, escrita en 1898, predijo de manera inquietante el hundimiento del Titanic con detalles asombrosamente similares, incluyendo el tamaño del barco, la falta de botes salvavidas y el impacto contra un iceberg en abril. En la novela, el Titán también era considerado insumergible y chocó con un iceberg en su viaje inaugural. Estas similitudes han llevado a muchos a creer que Robertson tenía una capacidad de clarividencia o que su obra fue una coincidencia extraordinaria. Esta predicción literaria es uno de los aspectos más espeluznantes del desastre del Titanic. 3. La última carta escrita a bordo. 8 horas antes del desastre, una niña de 7 años y su madre escribieron la última carta a bordo del Titanic, que luego se vendió en una subasta por 119.000 libras. Esta carta, escrita por Eva y Esther Hart, ofrece una perspectiva conmovedora de las últimas horas antes de la tragedia. La carta refleja la inocencia y la esperanza de los pasajeros antes de que el desastre los golpeara. Este documento es un testimonio emocional de las experiencias de los pasajeros en el Titanic y un recordatorio del impacto humano de la tragedia. 2. Cuando el Titanic se hundió, aún estaba sin terminar. A pesar de ser considerado el barco más espectacular de su época, el Titanic tenía varios problemas sin resolver, incluyendo la calefacción. 9 empleados que trabajaban en estos problemas murieron en el desastre, mostrando que el barco no estaba completamente listo para su viaje inaugural. Además, algunas áreas del barco aún no estaban terminadas y había trabajos pendientes que se realizaban durante el viaje. Este hecho subraya cómo, a pesar de su grandeza y lujo, el Titanic tenía fallos significativos que contribuyeron a su trágico final. 1. Había suficiente comida. El Titanic llevaba a bordo cantidades masivas de provisiones, incluyendo 75.000 libras de carne fresca, 40.000 huevos y 15.000 botellas de cerveza, suficientes para alimentar a 3 ejércitos. Estos detalles reflejan la magnitud y la preparación que se dedicaron a este trágico viaje. La abundancia de provisiones contrasta con la tragedia que ocurrió, mostrando cómo las expectativas de un lujoso viaje se convirtieron en un desastre. La preparación meticulosa para el viaje hace que la tragedia del Titanic sea aún más impactante. El 15 de abril de 1912, el Titanic se hundió, llevándose consigo muchas vidas y dejando un legado de misterio y fascinación. A medida que exploramos estos secretos, la tragedia del Titanic sigue tocando nuestros corazones. ¿Qué opinas de estos inquietantes descubrimientos? Deja tus comentarios abajo y no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más videos fascinantes. ¡Hasta la próxima!